Queremos pedirte, Señor, que tu palabra produzca en nosotros vida y vida en abundancia. Que tu palabra pueda quitar la ceguera y la sordera espiritual. Que tu palabra pueda quitar las vendas mágicas de nuestros ojos y pueda producir en nosotros frutos apacibles de justicia, dignos de arrepentimiento. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu presencia gobierne sobre cada uno de nuestros pensamientos, que nuestros estados emocionales estén completamente ligados a tu espíritu y que tu palabra, Señor, haga producir fruto en abundancia a cada uno de nosotros. Te pedimos en esta hora, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, así se haga en la tierra. Que todos y cada uno de nosotros seamos impartidos por la palabra de verdad. Que todos, Señor, seamos dimensionados y todos podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Quebrantamos desde ya toda intervención de las tinieblas y las sometemos bajo los pies de Cristo y declaramos que en este lugar Jesucristo es el Señor. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, durante este mes hemos estado abordando el tema de la mayordomía. Estamos en la tercera semana y Dios hoy precisamente nos va a hablar específicamente de este tema, mayordomía. Quiero que vayamos a la escritura, al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Vamos a leer todos allí. Dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiero que vayamos más adelante también a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice la escritura: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿A qué se relaciona la mayordomía? La mayordomía en Cristo está vinculada al entendido de administrar los recursos de Dios. Absolutamente todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios. Nada de lo que tenemos nosotros es nuestro. Todo le pertenece al Señor. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, tenemos que entender que no solo aspectos de nuestra alma debemos rendir a Dios, sino que también nuestro aspecto financiero. Los recursos financieros son importantísimos para todos y para cada uno de nosotros, son importantes para el reino de Dios, son un recurso espiritual y tenemos que verlo como tal, para que no seamos engañados por el maligno. Uno de los más grandes errores que nosotros podemos cometer como iglesia de Cristo es darle el primer lugar al dinero en lugar de darle el primer lugar al Señor. Hay muchas personas que anteponen sus riquezas. Hay muchas personas que anteponen los recursos financieros antes que a Dios. De tal forma que muchos han rendido distintas áreas de sus vidas. Quizá esa persona ya no se encuentra en fornicación, quizá ya no se encuentra en adulterio, pero todavía hay un área en su corazón que todavía no ha rendido, y es el amor al dinero. Dice la Escritura claramente que el amor al dinero es un mal terrible.
es el mayor de todos los males. Por eso yo le preguntaba en una ocasión al Señor: Dios, ¿por qué tú no solicitas dinero en el altar si tú no necesitas el dinero de absolutamente nadie? Y el Señor me dijo: porque con lo que más lucha el hombre, con lo que más lucha la iglesia, es con el amor al dinero. Y por eso el altar se construye con ofrendas, con diezmos, con pactos, con primicias. Porque cuando nosotros nos acercamos al altar, estamos aceptando que el control ya no lo tenemos nosotros, sino que ahora lo tiene el Señor. Y esto es lo que sucede cuando nosotros rendimos nuestras finanzas a Dios. Esto es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos al altar con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestros pactos, con nuestras primicias. Estamos diciéndole al Señor: Dios, no solamente he rendido mi corazón a ti, sino que también he rendido mis finanzas a ti. Para que tú tomes el control absolutamente de todo lo que soy y de todo lo que tengo, para que pueda ver tu gracia expresada en todas las áreas de mi vida, aún en el aspecto financiero. La mayordomía nace precisamente en este punto, cuando hemos decidido rendir todos nuestros recursos, todas nuestras riquezas y todos nuestros bienes al Señor que nos dio esos bienes. Amén. Vamos a darle absolutamente el control para que nosotros nos convirtamos únicamente en los administradores de todas esas bendiciones que el Señor nos permite tener. Si nosotros como iglesia de Cristo tenemos la mente de Cristo, vamos a poner en primer lugar a Dios antes que los recursos financieros. Me gustaba mucho una visión que yo tuve hace poco. Cuando yo tuve esta vivencia, Dios me mostraba algo con respecto a la hermana Katie. Pero en un principio, cuando Dios me dio aquella vivencia en el Espíritu, yo no la comprendía, yo no la entendía. Pero cuando estábamos teniendo una conversación, el Señor me trajo revelación con respecto a la visión. Y en la visión yo miraba que la hermana Katie me decía: profeta José Luis, vaya por mi carro. Y cuando yo iba por el carro de ella, cuando le quité el seguro al carro, inmediatamente el carro se deslindó y se fue hacia abajo, dio vueltas y se quebró el carro. Y yo estaba preocupado, yo estaba afligido, y yo decía: ¿y ahora cómo voy a hacer? Y entonces yo fui corriendo hasta el otro terreno donde ella había ido a dar el dichoso carro. Y cuando miré el carro, miré que no tenía mucho daño, sin embargo estaba parado por causa del accidente. Y entonces yo iba todo preocupado, iba todo afligido hacia donde la hermana Katie, y le decía: hermana Katie, usted no sabe lo que acaba de ocurrir. Justamente cuando yo quité el seguro al carro, el carro se fue y dio vueltas y se dañó. Y me llamó la atención la expresión y las palabras de la hermana Katie en esa vivencia. Y ella decía: ay, no importa, decía. No importa, decía ella. Y entonces yo me desperté de aquella visión. Yo decía: Señor, ¿qué me tratarás de decir a mí? Porque yo estaba afligido. Decía: ¿será que yo tengo algún tipo de temor? ¿Será que algo voy a cometer contra algún bien de la hermana Katie? Y yo estaba preocupado. Yo decía: Señor, yo no le voy a decir esta visión a la hermana Katie hasta que tenga claro cuál es la palabra. Y surge que en un momento de plática estábamos hablando, ¿verdad?, de muchas cosas, y de repente el Señor me entrega la revelación y me dijo: lo que significa ese sueño es que yo he trabajado el corazón de Katie para que su corazón no se encuentre en las posesiones, sino que su corazón se encuentre en mi presencia. ¡Aleluya! Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios me estaba diciendo: el corazón de Katie está rendido no a las riquezas, no al bien que yo le doy, no a un carro, no a una
presencia. Gloria a Dios. Y dije yo, uy, de la que me salvé no era para mí. Y entonces, mis hermanos, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros rindamos nuestro corazón al Señor y no a los bienes y no a los recursos. Amén. Aleluya, santo. Sabe que en muchas ocasiones nosotros hemos podido ver familias, amistades que han llegado a puntos de conflictos terribles, a falta de perdón. Han llegado personas a enemistarse producto del amor al dinero. Porque no han sabido darle el dinero al lugar que merece. No han sabido darle a Dios el lugar que Él se merece. Han antepuesto las finanzas antes que a Dios. Han antepuesto las amistades, las familias antes que a Dios. Y déjeme decirle una cosa. El dinero no es mayor que Dios. El dinero no es mayor que su casa. El dinero no es mayor que sus familiares. El dinero no es mayor que una relación. Tenemos que aprender a darle al dinero el lugar que se merece. ¿Y cuál es el lugar que merecen nuestras finanzas? El altar de Dios. Amén. Porque entre más nosotros rendimos nuestras finanzas al Señor, más vamos a ser elegibles y aceptables para que Dios nos use en el poder financiero. Dice la Escritura que una de las bendiciones de obedecer la palabra de Dios es que Él nos daría el poder de hacer las riquezas. Aleluya. Pero para eso tiene que haber rendición. Para eso tiene que haber obediencia. Para eso nosotros tenemos que construir un altar en donde honremos al Señor con nuestros bienes y en donde le entreguemos el control absoluto de nuestras finanzas, de nuestras riquezas. Hay muchas personas que se sienten en conflicto en este tiempo por causa del dinero. Hay deudas, hay complicaciones. Hay demandas legales, hay compromisos financieros que suplir. Pero por causa de no darle lugar a Dios, nos sentimos completamente responsables de todos esos impases que tenemos en nuestra vida. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando usted rinde sus finanzas a Dios, el responsable ahora de sacarlo al otro lado ya no es usted, sino que es la presencia de Dios. Y Dios lo va a llevar al lugar seguro. Él va a abrir el mar en dos. Él va a provocar que usted tenga victoria y salga al otro lado cantando el himno de victoria. Amén. Aleluya. Por eso no tenemos que tener conflictos para darle al Señor. Tenemos que tener conflictos con ser mezquinos. Tenemos que tener conflictos con ser idólatras con el dinero. Tenemos que tener conflictos por anteponer al dinero antes que a Dios. Aleluya. Tenemos que darle al Señor aquello que representa nuestro esfuerzo para que nosotros digamos con esa ofrenda, con ese altar: Señor, mi Dios no es el dinero, mi Dios no son las riquezas, mi Dios eres tú que me da las riquezas y el poder de hacer las riquezas. Amén y amén. Aleluya. Cuando Dios nos pide algo, no tenemos que tener ninguna lucha. De repente nosotros podemos experimentar que Dios nos está llevando, que Dios nos está inspirando, que Dios nos está diciendo: dame esta ofrenda. Pero nosotros comenzamos a pensar: no, es que tengo este compromiso, es que tengo este otro compromiso, es que tengo esto con la casa, es que tengo esto que resolver. Y el Señor dice: te estoy pidiendo porque quiero yo salir al encuentro y quiero resolver tu problema. Yo quiero pagar tu casa, yo quiero pagar tu deuda. Por eso te pido en el altar, por eso te pido que rindas tu finanza, que rindas tus recursos, porque yo quiero darte algo mayor, algo superior, algo que va a romper y quebrantar la preocupación en ti. Aleluya. Cuando nosotros sabemos
que todo lo que tenemos es de Dios y que somos simplemente mayordomos, no vamos a tener ningún conflicto. Porque todo lo que tenemos es prestado por Dios. Y usted no tiene que enojarse cuando Dios le pida ni tener ningún tipo de conflicto, ningún problema emocional, ningún problema mental. No. Todo lo que Dios le pida, usted déselo al Señor, porque usted está marcando un punto poderoso, sobrenatural, para que algo suceda sobrenatural de parte de Dios en favor suyo. La palabra de Dios dice que el Señor nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántos han escuchado los derechos de autor? ¿Verdad que todos hemos escuchado acerca de los derechos de autor? Amén. Nadie puede usar una pieza, nadie puede usar una obra sin el permiso del autor, porque es pertenencia de ese autor, y si lo hace, está violando sus derechos. El que hizo eso tiene que percibir un beneficio si otro lo está usando, porque es su obra. Y esos son los derechos de autor. Ahora, véalo usted de esta forma. Dios nos hizo a nosotros. Él tiene todos los derechos de autor sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? Él tiene todos los derechos de autor, tiene todos los derechos de percibir de usted, de solicitar de usted. Pero aún la mayordomía va más allá de esto. Porque Dios no nos está pidiendo un derecho, Él nos está pidiendo adoración, nos está pidiendo rendición, nos está pidiendo que nosotros rindamos el Dios que tenemos en el dinero, en el altar, para que todo aquello que ha venido en descontrol financiero comience a tener un ordenamiento divino y sobrenatural. Aleluya. Amén. Amén. Nosotros no somos producto de la casualidad, somos hechura de Dios. ¿Quién le dio a usted la capacidad de pensar? ¿Quién le dio a usted la capacidad de crear? ¿Quién le dio a usted las manos para trabajar? ¿Quién le dio a usted los pies para caminar? ¿Quién le dio la inteligencia para sobrellevar los proyectos? Es Dios. Entonces diga conmigo, Dios tiene todos los derechos sobre mí. Y yo tengo que ser un fiel mayordomo de lo que me ha sido confiado. Y óigame bien una cosa. Si usted se vuelve confiable en lo poco, dice la palabra que Dios lo va a poner en lo mucho. Amén. Me llama mucho la atención de personas que se han movido en el poder financiero y cómo han rendido completamente sus finanzas en el altar. Comenzaron sembrando poco y luego el Señor fue poniendo más demanda, y entre más demanda iba poniendo el Señor, más bendición iba estableciendo el Señor. Porque Dios no se queda con nada. Todo aquello que Dios te pide es porque Él te lo quiere multiplicar, es porque Él quiere producir en tu vida y quiere traer las riquezas del reino de los cielos. Él quiere traer las realidades del cielo a tu vida. Él quiere provocar que las bendiciones que destinó para ti sean una realidad en tu presente. Amén. Amén. Entonces, necesitamos nosotros comprender esto y ser agradecidos con el Señor y comenzar a dar los pasos que van a mostrar esa rendición de nuestros recursos, esa rendición de nuestras finanzas al Señor. Hay algunas personas que dicen: pastor, yo no diezmo porque el dinero está bien complicado últimamente. Pastor, yo no diezmo porque no puedo cubrir todas las cosas. Pero déjeme decirle una palabra de parte del Señor. Si usted quiere llegar a una nueva dimensión financiera, va a tener que comenzar dando lo poco, dando de lo poco que el Señor le ha podido confiar, para que usted sea ahora llevado a una nueva etapa, para que sea llevado a una nueva dimensión. Hay gente que comenzó sembrando 100 lempiras en el altar y luego fueron mudados a dar 500, a dar 1000, a dar 2000, a dar 3000. Y van siendo mudados
conforme a la bendición que Dios entrega. Aleluya. Hay algunas personas que considerarían que el dar es movido por las manipulaciones de los pastores, pero lo cierto es que si nosotros aprendemos a dar, también vamos a recibir. Amén, amén. Porque esa es una ley que está escrita en la palabra del Señor y no vamos a poder hacer nada en contra de ello. La consecuencia del que da es que reciba de parte de Dios. Aleluya. ¿Cuántos de aquí han sido conmovidos por algo que Dios le ha pedido? Amén. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros tenemos como iglesia es precisamente eso? Que consideramos que en la iglesia no se nos debe solicitar nada, no se nos debe pedir nada. Creemos que la iglesia únicamente tiene que ser el lugar en donde yo voy a recibir, en donde como el rastrillo voy a jalar hacia mí, pero nunca voy a ser pala para poder darle a otros. Déjeme decirle una cosa, Dios se mueve en el impartir, pero Dios también se mueve en el solicitar. Amén. Y quiero darle una palabra profética de parte de Dios. Y yo quiero decirte hoy, Dios te va a solicitar algo que te va a conmover hasta las entrañas, porque Dios quiere moverte a una nueva dimensión que te va a remover las entrañas. Aleluya. ¡Amén! ¡Santo! Hay quienes van a tener que hacer un rompimiento extraordinario para que sucedan cosas extraordinarias de parte de Dios. Amén. Si queremos salir de lo ordinario, tenemos que hacer cosas extraordinarias para el Señor. Si queremos salir del estado de fe primaria en el que hemos estado todo este tiempo y queremos alcanzar una fe sobrenatural, vamos a tener que aprender a romper las limitantes humanas, el pensamiento humano, para comenzar a creer como Dios cree, para comenzar a ver como Dios ve y poder disfrutar la bendición que Dios tiene. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que quitarnos el pensamiento de que a la iglesia vamos a hacer fila para extender la mano. Va a haber un momento en el que usted efectivamente extenderá la mano para recibir, pero habrá otro momento en el que usted extenderá la mano para dar. Amén. Aleluya. Y eso no significa que usted esté siendo manipulado. Eso no significa que usted está en la iglesia incorrecta. Eso significa que como hijo tiene derechos, pero también tiene responsabilidades delante de Dios. Amén. Aleluya. Ahora bien, la pregunta es, ¿somos nosotros buenos o malos mayordomos? Hay gente que va a ser movida a una nueva dimensión de la siembra y de la cosecha. Óigame, nuevas dimensiones de la siembra y de la cosecha. Cosas que Dios va a comenzar a poner en nuestro corazón para llevarnos a esa nueva dimensión. Vamos a tener que aprender a romper con las limitantes. No tenemos que aferrarnos a las cosas materiales, tenemos que aferrarnos al Dios que puede dar lo material. Dios te puede pedir a ti un reloj que se lo entregues a fulano de tal. Dios te puede pedir a ti esa pulsera que tanto te gusta para que se la des en el altar o para que se la des a un hermano. Ese es el altar que Dios mueve. ¿Por qué? Porque Dios va a romper los apegos terrenales. Dios va a quebrantar los apegos carnales. Dios va a quebrantar y va a destruir los ídolos que nosotros tenemos. ¿Sabe que hay gente que tiene por ídolo su casa? ¿Sabe que hay gente que tiene por ídolo a su carro? Hay gente que si se le raya un poquito el carro, el infierno llegó. Porque tienen por ídolo al carro. No han aprendido a reconocer que Dios le dio ese carro, le puede dar otro mejor. Que Dios le dio esa casa, le puede dar otra mejor. Ahora bien, son pocos los que se determinan a romper los límites.
Hay algunos que van a pensar cuando Dios le pida algo en su espíritu, y no, este es el diablo, reprendo a Satanás que me quiere ver sin nada. Aleluya. Hay gente que ha reprendido a Dios creyendo que está reprendiendo al diablo. Diga conmigo, Cristo vive. Cristo vive. Háblame, Señor. Quítame los apegos. Arranca el ídolo financiero de mí. Quiero ser un buen mayordomo para ti, en el nombre de Jesús. Entonces hay algunas características del buen mayordomo. Número 1, el buen mayordomo sabe que absolutamente nada le pertenece, que todo, absolutamente todo es de Cristo. ¿Verdad que usted siente paz cuando sabe que no es suyo? Y si no es mío, si Dios me lo pide, no es mío, se lo doy. No tengo problema. El problema es cuando lo sentimos nuestro, ¿verdad? Uy, siente que le arrancaron una costilla, un brazo, un dedo. Pero cuando usted sabe que eso es de Dios, usted no tiene conflicto, porque sabe que su Señor, el Señor de ese bien, el Señor de esa finanza, está solicitando algo para hacer algo que lo va a beneficiar a usted, no a Dios. Debemos de entender esto. Dios no necesita beneficios de nosotros. Los que necesitamos beneficios de Dios somos nosotros. Pero todo tiene una escuela, todo tiene una estructura, todo tiene un mandamiento que tenemos que obedecer, y tenemos que aprender a estar bien con ello. Amén. ¿Cuántos están bien con el mandamiento del Señor? Amén. Diga conmigo, Señor, quítame el conflicto financiero en la mente. Solo como uno. ¡Quítame el conflicto financiero! Hoy yo reprendo ese ídolo en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Oiga bien cómo Dios se defiende y cómo Dios habla acerca de los recursos. Ageo 2:8 dice: mía. Oiga bien, me está diciendo, es de fulano, es de fulano. No, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios reclama su derecho sobre lo que Él te dio. Ahora bien, la pregunta es: ¿estás dispuesto a rendir tu derecho a Dios? ¿O quieres ser rebelde a la visión? Dice el apóstol Pablo: yo no fui rebelde a la visión. Nosotros decidimos si queremos ser mayordomos fieles o mayordomos rebeldes. El mayordomo rebelde le va a llevar un largo camino, un largo recorrido, poder alcanzar la plenitud de la bendición que tiene. Déjame decirte una cosa. No estamos hablando de intercambio, no estamos hablando de negociaciones. Estamos hablando de la bendición que ha sido escrita y de los principios que se deben de seguir para llegar a la misma. Hay algunas personas que podrían decir: no, pero es que a mí me va bien en mi empresa, a mí me va bien en mi negocio, yo ya estoy prosperando, yo nunca diezmé. Déjeme decirle una cosa: lo que usted está viendo es parte de una bendición, pero no es el todo de la bendición que Dios quiere para usted. Amén. Dios quiere llevarla a una nueva escalera de fe. ¿Cuántos están dispuestos a cruzar la escalera? Amén. A veces nosotros nos hemos quedado en el primer escalón y tenemos miedo. Ay, no, el Señor nunca me ha pedido 500. Y se queda ahí temblando. Ay, no, 500. Ay, santos, no. Y el Señor dice: yo quiero llevarte a otra escalera, a otra dimensión de siembra, para que tengas otra dimensión de cosecha. Amén. Amén. Diga conmigo: con todo y temblor. Ay, pero no les creo mucho. Diga conmigo: con todo y temblor. Voy a llegar al otro escalón. Voy a llegar al otro escalón. Voy a ser un mayordomo fiel. Voy a descubrir la riqueza de Dios, la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús.
Porque el Señor dice, vamos a quitarte ese ídolo. Se lo vamos a dar a otro que necesita. Amén. Vamos a quitarle ese anillo que tanto le gusta. Y entonces el Señor comienza a pedir, comienza a solicitar. La pregunta del millón es, ¿cuántos estaríamos dispuestos a darle al Señor lo que Él nos pida? A ver, levante la mano. Así como convencidos, no medio convencidos. Convencidos. Oiga bien una cosa, usted no viene a la iglesia para ser asaltado, porque hay gente que dice, no, ahí vas a que te asalten. No. Yo no tengo la mente del mundo, yo tengo la mente de Cristo. Y el altar que Dios me pide, ese altar yo le daré. No le negaré nada al Dios que me lo dio todo. Santo. Diga conmigo, no le negaré nada al Dios que me dio todo. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 16, dice la Escritura. Primera de Crónicas 29, 16, dice la palabra: oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Mira la revelación que tenía el pueblo que ofrendó para que se levantara la casa del Señor. Ellos dieron, dice la palabra, de su propia voluntad, entregaron riquezas, oro, plata, para edificar la casa del Señor, y dijeron, toda esta abundancia que hemos recogido, todo es de tu mano y todo es tuyo. O sea, no te podemos negar nada, porque tú eres el dueño de todo esto. Amén. Diga conmigo, Dios es el dueño de mis finanzas. Entonces, cuando nosotros somos buenos mayordomos del Señor, aprendemos a reconocer que nuestras posesiones son del Señor. El buen mayordomo va a rendir derechos. Amén. Aquí la abogada no me deja mentir, necesitamos una firma, ¿verdad? Para que nosotros podamos participar de esto. Oiga bien, cuando nosotros aprendemos a ser buenos mayordomos del Señor, vamos a poner a los pies del Maestro absolutamente todo. Me llama la atención la mujer que fue a ungir los pies de Jesucristo y derramó su mejor perfume a los pies del Maestro. Ella no tenía nada más valioso que ese perfume y se lo derramó en los pies a Jesús para ungirlo, dice la palabra. Y mientras con sus lágrimas le lavaba los pies, con su pelo ella se estaba secando los pies del Maestro. Nosotros también, como buenos mayordomos, vamos a rendir todas aquellas cosas a las que le rendimos un valor, para que ese valor ahora sea el valor de Jesús. Amén, hermanos. En la parábola de los talentos, en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 14 al versículo 30, dice la Escritura que a uno se le dieron 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos y a otro se le dio 1 talento. Y oiga bien, si nosotros miramos esta parábola en asuntos monetarios, significa que la semilla, el talento que Dios le dio a usted, está esperando el Señor que sea multiplicado. ¿Y dónde nace la multiplicación? En el altar del Señor. Ahí es donde nace todo. ¿Por qué? Porque la bendición siempre se ha desprendido del Señor.
La bendición siempre se ha desprendido del Dios que puede bendecirte aún más abundantemente de lo que esperamos y más abundantemente de lo que pedimos. ¿Cuántos aquí han pedido bendición al Señor? Amén. Levante así su mano. Yo quiero decirle hoy una palabra de parte de Dios. Lo que usted pide es poco en comparación a lo que Dios le quiere dar. Amén. Y dice el Señor: haz tu parte, yo haré la mía. Siembra la semilla y yo te daré la cosecha, dice el Señor. Óigame, sea entendido en este propósito. Usted quiere quebrantar asuntos legales, desenredar esos aspectos financieros, siembre una semilla en el altar. Y esto no se trata de un trueque, esto se trata de adoración. Usted le está diciendo: Señor, yo rindo mis derechos a ti para que tú seas mi abogado, para que tú pelees por mí, para que tú me defiendas, para que tú salgas a mi encuentro, para que tú allanes mi camino. Ahora bien, la mayordomía nace en el altar y va generando multiplicación en el dar. La palabra de Dios nos habla de muchas fuentes en las que nosotros tenemos que aprender a dar, en las que tenemos que aprender a sembrar. En primer lugar, ya lo hemos estado leyendo en Malaquías 3, dice la palabra que debemos darle a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para que las ventanas de los cielos se abran y la bendición fluya de manera especial. Número 2, la palabra de Dios dice también que nosotros debemos bendecir a nuestro prójimo. ¿Por qué? Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 16. Quiero que vayamos todos allí. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice la palabra de Dios, Hebreos 13, 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y aquí yo quiero hacer una aclaración muy importante. ¿Cuántos han escuchado decir que los diezmos se pueden dar en cualquier otro lugar? Se pueden dar a los niños de la calle, se pueden dar al lugar de los ancianos, al lugar de aquí, al lugar de allá, al lugar de esto. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3 que los diezmos deben de ser traídos al alfolí para que haya alimento en su casa. Amén. Y para que se abran las ventanas de los cielos, para que Dios reprenda al devorador y fluya la bendición de Jehová, porque la bendición nace del altar. Ahora bien, Dios dice también que debemos bendecir a nuestro prójimo. La bendición que vamos a dar a nuestro prójimo no tiene que ser nuestro diezmo ni nuestra ofrenda que le pertenece a Dios. Tiene que ser completamente aparte. Si usted quiere bendecir a un hermano, usted va a sacar del resto que no le pertenece a Dios, no le pertenece a Dios, le pertenece a usted porque fue lo que Dios le entregó. De ahí usted va a sacar para bendecir a su prójimo. Y dice el Señor, de la ayuda mutua se agrada a Dios. Amén. Ahora bien, le tengo una pregunta. ¿Cuántos de aquí les gusta ser bendecidos? Amén. Solo como 3. ¿Cuántos les gusta ser bendecidos? Amén. Levante la mano bien en alto. A ver. Diga conmigo, a partir de hoy, así como levanto mi mano para recibir, también la extenderé para dar, porque eso me traerá cosecha. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, doy, recibo. Doy, recibo. ¿Sabe que muchas veces lo que necesitamos es ponerle aceite un poco al codo, al brazo para que afloje? ¿Verdad que sí? Necesitamos aceitarlo, ¿verdad? Con la revelación y dar bendición a aquel que lo está necesitando. Ahora bien, dice la palabra en Gálatas capítulo 6 del versículo 9 al versículo 10, vamos a ir allí. Gálatas capítulo 6 del versículo 9 al versículo 10. Vamos todos leyendo esa Biblia. Gálatas 6 del versículo 9 al 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios:
No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Cómo? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que cuando nosotros somos fieles mayordomos de las finanzas, de los bienes que Él nos ha dado, vamos a comenzar a abrir nuestros ojos para ver la necesidad de nuestro hermano y para poder bendecirlo a Él. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Solo como 3. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Vamos a hacerlo con revelación. También dice la palabra del Señor. Oiga bien, cuántas cosas Dios nos pide en el dar, porque es que entre más damos, más cosechamos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos bendecir a las personas que nos instruyen en la palabra de Dios. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice la Escritura: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esa es otra parte que nosotros tenemos en el dar dentro de la congregación: bendecir a las personas que nos instruyen en la palabra. Es contrario a lo que usted escucha allá afuera, en donde se tratan los pastores de pícaros, de sinvergüenzas, de pisteros y de todo lo que usted quiera. Dice el Señor: a mí me plació darles honra a través de bendecirlos con finanzas, y solamente lo enmarcó en la Escritura, para que nadie pueda decir que no cuando Él dijo que sí. Amén. Número siguiente, dice la palabra que también tenemos que dar a los pobres. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Tenemos otro pasaje, dice el Señor, que tenemos que darle a los huérfanos y a las viudas. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice la palabra del Señor. Usted se preguntará: bueno, si tenemos que darle a tanta gente, me voy a quedar sin nada, ¿verdad? Pero es que sucede algo. En el reino de Dios, usted tiene que dar para cosechar. Y entre más da, más se multiplica la cosecha. Amén. No los escucho muy emocionados, porque como se trata de que saquemos de lo que tenemos, cuando se trata de recibir, uno dice: aleluya, recibo esa palabra. Pero cuando Dios te manda, uno está... Diga conmigo: yo recibo la palabra. Emociónese cuando Dios le pida. Porque sepa que cuando Dios le pida es porque lo va a bendecir. Dice la palabra en Hechos 20:35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué hay mayor bienaventuranza en dar que en recibir? Bueno, es que de ahí se desprende la verdadera bendición. Entonces, ¿por qué Dios nos escribió todas estas plataformas en las cuales nosotros debemos de sembrar, en las cuales nosotros debemos de dar? No es para que usted se sienta cargado, no es para que usted se sienta desplumado, no. Es para que usted tenga entendido que en el tiempo y la ocasión que Dios le solicite el dar en una plataforma, usted lo dé con revelación, con entendimiento, que es palabra de Dios, que es Jehová quien está moviendo este asunto, que es Dios el que lo está llevando a hacer estas cosas. En una ocasión predicaba una pastora en la televisión y decía: en una ocasión yo andaba en el mall y de repente, dice, yo sentí en mi corazón darle, no sé si $10 o $100, dijo ella, sentí darle cierta cantidad de dólares a una persona que di. Y entonces dice que ella se detuvo por un momento y dijo: Señor, viene de ti que yo bendiga a esta persona.
Y entonces dice que la palabra que Dios le dio fue la siguiente: si tú le das a esa persona, yo no me voy a enojar. Porque a veces nosotros creemos que para todo Dios nos tiene que estar jalando y jalando y jalando y diciendo, dale, dale. No, cuando usted quiera dar, dé. Porque en eso hay bendición, porque es un mandamiento del Señor. No espere que todo el tiempo el Señor le diga, Derek, saca esa bendición que yo te dale a él. Simplemente Dios lo va a inspirar, ¿verdad? Simplemente Dios lo va a hacer. Obedezcamos a los sentires de Dios. Muy bien, para avanzar rápido, la buena mayordomía del Señor vela por la casa de Dios. En Primera de Crónicas 29, del versículo 2 al versículo 9, habla de cómo todos se volcaron a dar para que la casa de Dios fuera construida. Dice la palabra en el libro de Ageo capítulo 1 que mucha maldición se activó sobre la tierra por causa de que la gente se preocupara y se ocupara más porque sus casas estuvieran arregladas y artesonadas y la casa de Dios estuviera abandonada. Y dice el Señor, por eso quité de vosotros la lluvia y por eso el salario que recibí lo recibís en saco roto, porque no le diste prioridad a mi altar, porque diste en menos mi casa y no la tuviste por digna de recibir. Uno de los mayores problemas que podría estar enfrentando tu empresa, que podría estar enfrentando tu familia, es que no le hayas dado el lugar a Dios que Él se merece. Y por eso Él corta la lluvia de sobre tu casa, de sobre tu empresa, de sobre tu compañía, de sobre tu vida, porque no le diste el primer lugar a Dios. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar para que nuestras finanzas sean sanadas y sean rescatadas? El altar del Señor. Amén. Número siguiente, el que es buen mayordomo no ve los recursos desde una perspectiva humana, porque eso lo limita, lo ve desde una perspectiva espiritual donde absolutamente todo es posible. En donde nosotros depositamos nuestra confianza en lo que tenemos en nuestra mano. Si ya no lo tenemos, nos sentimos como desprotegidos, nos sentimos como que ya no tenemos el control del asunto, pero Dios dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Cuando tú le das al Señor, le entregas derechos y el control a Él para que actúe en esto. Esto es un ejercicio. ¿Cuántos de aquí han hecho un ejercicio? ¿Cuántos han hecho ejercicio alguna vez aquí? ¿Verdad que cuesta? Cuesta encontrar resultados. Cuesta bajar la pancita. Cuesta muchas cosas. Pero la recompensa es muy buena, ¿verdad que sí? La recompensa es muy buena. El ejercicio de dar es igualmente de la misma forma. Va a costar al principio. Aunque no le deba doler, en un principio le va a doler. ¿Por qué? Porque está estirando esos músculos que han estado ahí como atrofiados, detenidos. Y va a quitarle esas vendas y va a sentir dolor al principio, pero al final la recompensa será más grande y usted va a poder honrar a Dios con esos músculos de fe financiera en el nombre de Jesús. Amén. Termino con esto. Segunda de Corintios 9 del 10 al 11. Quiero cerrar acá. Segunda de Corintios 9 del 10 al 11. Dice la palabra: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aleluya. Diga conmigo: Dios me dio una semilla que tengo que hacer germinar y fructificar en el altar de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos por un momento.
Cierren sus ojos por un momento. Yo quiero que mediten esta palabra que Dios nos ha hablado el día de hoy. Y haga esta oración conmigo. Señor, limpia mi corazón. Te pido que arranques de mi persona el amor al dinero y que me unas a tu sentir, a tus propósitos divinos. Yo quiero ser tu mayordomo. Llévame a nuevas expresiones de siembra y cosecha. Pídeme y yo te daré en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Bien, hoy para sellar este tiempo que hemos tenido de la palabra, quiero hacer pasar con nosotros a nuestra hermana Heidi Rivas. Ella quiere darnos un testimonio precisamente acerca de cómo ella ha vivido lo que es la mayordomía. Y queremos hacerle pasar, vamos a darle un fuerte aplauso a hermana Heidi con nosotros. Buenos días, hermanos. Es para mí realmente un honor estar aquí con ustedes, compartir parte de mi testimonio en esta parte. Y yo le pedí a Dios que fuera Él realmente hablándole al pueblo de Dios sobre estos temas. Y sabe, yo desde que estaba chiquita, pues entendí el verdadero o la verdadera revelación financiera. En cuanto a, yo le mencionaba a la pastora, son hábitos financieros bíblicos saludables. Porque sabe, bueno, le voy a contar un poco de quién es Heidi, cómo vino al ministerio, cómo ha trabajado Dios en estos últimos 10 años en mi vida. Y realmente que yo he visto la gloria de Dios, he visto cómo Dios se ha manifestado más allá y más grande de lo que yo nunca me imaginé. Encontrar un propósito en Dios. Yo creo que muchos hemos tenido como eso de que a qué vine yo a esta tierra. Y pues yo le comento, yo tenía como 13 años a la iglesia. Y yo venía a la iglesia y recibía de la palabra durante ese tiempo. Y recuerdo que una vez, en un evento de la iglesia, estábamos en la escuela Oscar Castro hace tiempo, ahí en la colonia La Peña, y llegó una profeta a la iglesia. Y yo estaba ahí sirviendo en algo de la iglesia, limpiando algo, no me acuerdo. Y me llamó y me empezó a profetizar. Y dentro de todo eso, que fue como tan certero el momento en que Dios profetizó, en que Dios mandó palabra, y Dios le dijo a la pastora a través de la profeta, le dijo, el ministerio de ella es diferente. Su ministerio es fuera de las 4 paredes de la iglesia. Y no te extrañes que vaya a hacer cosas locas, le dijo la profeta a la pastora. Le estoy hablando yo hace más de 12 años más o menos. Y durante ese tiempo yo he estado quieta. Y siempre la pastora decía, yo quiero ver esas cosas locas. Y yo, sí, pastora, en algún momento. Y espero que Dios a cada uno de ustedes le hable en este momento, ya sea joven, ya sea persona mayor.
Y sea Dios hablando, ¿sabe por qué? Porque hay veces que tenemos sueños, que están ahí dormiditos. Y bueno, pasó ese tiempo. Yo tuve en su momento, para no hacer tan largo el tiempo, yo tuve mucha afrenta de parte de mi familia para poder venir al ministerio. Y entonces yo para ir a la iglesia tenía que subirme, escaparme de mi casa, y me escapaba, me tiraba de los muros para poder ir a la iglesia. Y bueno, así pasó durante bastante tiempo. Que llegó un momento en que mi papá me dijo: vos ya no tenés remedio, ya no puedo con vos. Mi apoyo hasta aquí llegó. ¿Qué elegí, la iglesia o la universidad? Y lo que pasa es que yo desde muy chiquita había soñado con ir a la universidad. Era como un sueño que yo tenía ahí. Y yo me sentí, en ese momento tenía 17, 18 años, una niña muy insegura, muy tímida o muy retraída en muchas cosas. Yo era de repente muy extrovertida en muchas cosas, pero era muy insegura. Y Dios fue trabajando mucho en esa parte de mi autoestima. Y yo me acuerdo que el día que mi papá me dijo eso, yo le dije: no, yo voy a seguir yendo a la iglesia. ¿Estás segura de tu decisión? Y yo le dije: sí, estoy segura de mi decisión. Y me acuerdo que inmediatamente pasó eso, me fui a mi cuarto. Y yo esa semana había ido a la universidad y había traído un plan de estudio de la universidad, porque yo esa semana iba a ir a matricular. Bueno, había ido a ver qué carreras había y todo. Y me acuerdo que yo levanté el plan de estudios. Y me acuerdo tanto de esta oración, sencilla y sin mucho verborragia de repente en ese momento. Y le dije: mira, aquí está mi sueño. Así como tú le pediste a orar a Isaac, aquí está mi sueño, este es Isaac. Si es tu voluntad, haz la obra. Toma mi vida y haz lo que tú quieras de mi vida. Y bueno, pasó el tiempo, mi papá no cambió nunca de opinión. Y Dios fue haciendo la obra. En ese momento yo quería estudiar, pero dije yo: bueno, de repente no voy a estudiar a la universidad este año y voy a tener que buscar trabajo. En efecto, busqué trabajo. Y yo recuerdo que en ese momento me vinieron varios ofertas de trabajo y me dijeron: no, mire que aquí está para ser cajera en una gasolinera. Y en eso la pastora le digo: fíjese que esta oferta de trabajo. Y me dijo: no, eso te va a retrasar en la universidad, porque vos tenés que seguir. Ella siempre ha sido bien visionaria con esa cuestión del estudio y de impulsarnos a todos los jóvenes a que debemos estudiar. Y si usted es joven, yo le tengo que decir que usted tiene que seguir estudiando. Y si usted ya está mayor y piensa que no puede seguir, le animo a que siga estudiando. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere un pueblo preparado. Y dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros debemos estar en constante búsqueda, también no solo de la Biblia, sino aprender. Si no me gustan las cosas de estudio, pues a seguir con cuestiones de oficio. El asunto es que Dios quiere un pueblo que pueda usar en diferentes áreas, no solamente en el estudio, en cuestiones de la iglesia, sino que también lo que llamamos secular. Bien, me llegó una segunda oferta de una hermana de la iglesia y ella tenía una tienda de artículos de limpieza. Y le digo: mire que la hermana me está ofreciendo trabajo. Y me dijo: no, ese trabajo no es, porque te va a depender de muchas cosas. Ay, dije yo, la pastora, qué difícil es me la pone. Y en eso llegó un tercer trabajo, una oferta. Era un trabajo en un bufete de abogados. Era un trabajo en ese momento de medio tiempo. Le digo: fíjese que me llegaron a mi puerta y me llegaron a ofrecer un trabajo. Y me dijo ella: sí, anda a la entrevista. Y me acuerdo que en ese tiempo fuimos a Walmart a comprar ropa, porque yo no tenía nada de ropa formal, ¿te acuerdas? Que fuimos. Y yo le decía: pastor, y si no me dan el trabajo, vos vas por ese trabajo. Y en efecto, en realidad solo la persona que me entrevistó: aquí están las llaves, aquí está esto, aquí está. Yo ya iba por el trabajo. Pues bueno, de esa manera yo empecé a estudiar. En esa oficina estuve
en ese bufete. Dios usó ahí a mi ex jefe, con el cual yo tengo muy buena relación, él fue como un segundo papá para mí. Y en ese momento me acuerdo que mi diezmo era de 350 lempiras. Y yo fielmente venía y daba el diezmo a la iglesia. Y Dios fue haciendo cosas, fui conociendo gente, me cambió la perspectiva en muchas cosas, y Dios fue obrando en ese momento. Luego yo termino la universidad y llega a mi espíritu como yo en ese trabajo yo me encontraba muy bien, yo tenía una muy buena relación con mi jefe, yo era como su mano derecha, entonces en realidad no había necesidad de que yo me cambiara, pero había algo en mi espíritu, en mi ser, que yo necesitaba cambiar, porque yo ya me había graduado de la universidad. Yo estudié en la universidad una licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, y ya quería ejercer realmente. Y le digo yo, no. ¿Qué? Me dice, yo hablo con él, yo le digo, don Guillermo, yo estoy en esta etapa ya, y realmente yo me quiero ejercer mi profesión, y yo realmente estoy tan contenta con el trabajo aquí, pero yo creo que yo tengo que dar el salto. Y entonces me dijo él, mira, te vas a ir, y si no encontras trabajo, te regresas. Siempre la gracia de Dios, pues, como a veces es necesario ser un poquito aventado, y Dios a uno le va a dar bien. Entonces, el asunto es que uno de los clientes del bufete ya conocía mi trabajo y me dice, no, vos ya vas a práctica, venite para acá, te voy a pagar la práctica, y cuando termines la práctica vas a entrar a la planilla. Y yo, Dios, gracias. Aleluya. Amén. Y Dios empezó a hacer cosas ahí. Ya estaba yo en esa área, ya estaba en lo que a mí me gustaba, en la parte de contabilidad. Hermano, a los 2 años empieza el servir otra vez. Y yo decía, Dios mío, otra vez. Y empiezo, pero en todo ese tiempo, lo que le quiero decir, Dios fue haciendo cosas en mí. Y como dice el profeta José Luis, esto es un ejercicio de estar diezmando, de estar dando. Siempre fui como bien fiel con eso del diezmo. Y la verdad que a mí estos temas, a mí personalmente me emocionan mucho. Yo cuando veo algo de finanzas en la Biblia, yo me emociono, y mire que tengo revelación de esto, porque yo creo que cada quien encuentra la revelación conforme a sus propósitos y conforme a su llamado en la Biblia. Y yo me gozaba cuando decía aquel versículo, yo no voy a dar una ofrenda que no me cueste. Y yo me disfrutaba porque era así, ¿verdad? Porque yo decía, puchi, que empecé con un diezmo de 350 y ahora es de 1100, y yo me gozaba con esos 1100 y iba escalando poquito a poco. Después, yo daba gloria a Dios, me gradué de la universidad, ¿me acuerdo? Pero ¿sabe qué? Dios no se queda con las expectativas que uno tiene. Dios siempre va más allá. Y por eso le digo, yo le decía a Dios que mi testimonio sea un empujoncito, que de repente usted tenga un sueño ahí dormido. Ofrézcaselo a Dios. Ofrézcanselo así como se lo ofrecí yo, con un altar, como Abraham hizo con Isaac. Y Dios va a responder ese sueño. Dios va a responder, y no se limite si es un tema de edad, si es un tema de recursos, si es un tema de educación. Recuerde que usted tiene al Dios del oro y la plata, y Dios va a mover todo el engranaje del universo para que usted pueda cumplir ese sueño, porque si está ahí es porque tiene un propósito en Dios. Y Dios así como movió un engranaje que yo estoy aquí, digo yo, Dios, ¿cómo me trajiste hasta aquí? Pero le voy a seguir contando. Luego, yo estaba en mi trabajo y empiezo otra vez con aquel sentir de que ya me quiero ir de ahí. Y yo decía, Dios, yo en ese momento le dije a una persona, yo me voy a salir de ahí, yo tenía 2 años de trabajar de ahí, yo ya me había aprendido todo lo que me tenía que aprender, ya por eso no estaba satisfecha. Y le dije, no, yo en marzo de 2017, yo ya voy a estar fuera de aquí. Y me decía,
pero ¿por qué? Si estás bien ahí donde estás. Sí, le decía yo, estoy bien, pero yo sé que puedo estar mejor. Y no voy a descansar hasta que esté mejor. Y no es un asunto de ser ambicioso en una mala manera. Es tener expectativas más altas porque sabe que tenemos un Dios que nos ha entregado, que dice que nos ha puesto por cabeza y por cola, y tantas promesas que hay en la Biblia sobre eso, sobre liderazgo, sobre finanzas, sobre todo ese montón de cosas. Bueno, mire hermano, eso fue como profético, realmente que fue profético porque era Dios hablando en espíritu. En ese momento, yo no sé si usted se dio cuenta que cerraron la DEI, ¿se acuerdan? La Dirección Ejecutiva de Ingresos, que es la institución que se carga de los impuestos. La cierran y dicen, concursen, que vamos a necesitar gente. Pues yo hago lo del concurso por salir del paso en realidad, porque yo digo, no me voy a quedar con el hubiera participado, porque después esos hubieras poco los lamenta uno. Yo mando eso sin fe. Y luego me llaman a una primera entrevista, pero dije yo, esto es pura patarata del gobierno. Me mandan a una segunda entrevista, hago exámenes y todo. Después miro yo los periódicos, 26,000 aplicantes para 800 plazas. No, ya estoy fuera de eso. Pero ¿sabe qué? Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Voy a una tercera entrevista, pido permiso en mi trabajo. Digo, no, necesito ir a hacer un trámite personal y voy a una tercera entrevista. Cuando llego, me dicen, venga, me llaman a la entrevista, fíjese que vimos su currículum y la formación y no sé qué. Y le contamos que usted está, ya está contratada para ser, en ese momento, auditor de grandes contribuyentes. Y yo. Pero no le estoy mintiendo, yo sin necesidad de un puesto, de una recomendación política. Sí, me dice, ya vaya a renunciar a su trabajo, en 2 semanas comienza, me dice. Ay. ¿Y sabe lo que pasa? Que yo había tenido un sueño dentro de mi corazón hacía mucho tiempo de trabajar en esa institución, por todo lo que representaba para mí, la experiencia que podía hacer en eso. Y mira, hermano, eso fue un levantón financiero porque obviamente es una institución que paga bien. Y ahí estaba, yo diezmando, yo me gozaba porque, ¿sabe qué? Para mí era como muy gozoso ver como Dios cómo iba haciendo su obra. Luego, Dios ahí me formó de una manera. Eso fue como el horno de fuego de Daniel. Eso fue como el horno de fuego de Daniel. No sé si algunos de ustedes en algún momento ni me miraban aquí en la iglesia. Yo estaba allá metida. Y muchos le preguntaban a la pastora por mí. La pastora, sí, es que está trabajando. ¿Sabe qué? A veces hay que tener cuidado con lo que le pide uno, porque no sabe lo que le está pidiendo, pero Dios sabe cómo trabaja. Yo entraba a las 6 de la mañana, salía a veces 10 de la noche. Y era una exigencia de entregar cosas a tiempo, como les menciono, yo auditaba grandes contribuyentes, o sea, era una cuestión bien fuerte, por todo lo que implicaba, era una cuestión de impuestos, o sea, no es nada agradable ir a contarle las costillas a los grandes empresarios y las malas caras y todo lo que usted se imagina. Pero yo decía, Dios me tiene aquí por algo Dios abrió eso. Pues yo sentía, ¿sabe cómo me sentía en ese momento? Porque usted cuando está ahí adentro, usted siente como una carrera de ratas. ¿Ha visto esos hámsters que dan vueltas y corren sin ningún sentido? Yo así me sentía. Y le preguntaba a Dios que cuál era mi propósito, porque yo me afligía. ¿Sabe por qué? Porque yo le preguntaba a Dios, yo no me siento identificada con ningún ministerio dentro de la iglesia. Y con esto no estoy haciendo apología de que usted tiene que sentirse agradado por algún ministerio. Yo decía, ay, vos, el profeta José Luis, cómo rapidito encontró su propósito en Dios, y miraba a varios hermanos, ¿verdad? Que rapidito, yo decía, yo, ¿por qué no puedo encontrar ese propósito?
Y recuerdo que una vez llegó un pastor al trabajo, el pastor Evelio Reyes. Y entonces yo me puse a conversar con él y me dijo: tu escritorio es tu púlpito. Mira, hermano, cuando a mí me dijo eso, yo hasta lloré. Porque me dio una revelación eso, o una paz en mi interior sobre el propósito que Dios estaba haciendo con mi vida. Y Dios seguía haciendo. Y estuve ahí bregando con ese montón de situaciones, Dios formando un montón de aspectos en mi vida. Gracias a Dios la pastora pues ha sido bien visionaria con ese tipo de cosas. Luego yo ya siento algo en mi espíritu y dije yo ya tengo que salir de aquí. Y recuerdo una oración y le dije: Dios, mira, yo sé que vos me trajiste aquí, pero la palabra dice que la bendición de Jehová enriquece y no haya tristeza en eso. Yo estoy aquí y yo sé que tú me trajiste. Yo estoy súper agradecida por todo lo que yo he aprendido aquí, por todo lo que tú has hecho. Déjame contar. Cuando yo entro, antes de seguir con esa parte, yo le digo a Dios, yo estaba como muy cómoda, tranquila, mi fin de semana bien. Pero en eso me obligan a sacar la maestría. Me obligan. Yo en mi vida lo había considerado, porque para mí el tema de la universidad me cansó, me demandó mucho, porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y yo servía los fines de semana en la iglesia, teníamos grupos de crecimiento en los fines de semana. Entonces yo terminé agotada. Entonces en eso, cuando ya entro a este lugar, me dicen: no, usted tiene, por el tipo de gente que usted está viendo, usted tiene que estudiar una maestría, porque usted tiene que ir adelante de esta gente. Y me meto a la maestría. Pues fueron fines de semana horribles. Mala exigencia del trabajo, fue bien demandante. Yo no tenía vida prácticamente, pues. Pero Dios fue haciendo la obra. Y hay veces que yo le decía: pastora, ya no quiero. Porque no hay veces que así queda. Peor en demandas de ese tipo, ¿verdad? Pastora, ya no. Para mí esto ya. Me voy a dar un break, me voy a salir un semestre para descansar. Nunca me dio. Porque me dice: si te salís un semestre, te acomodas y ya no terminas. Entonces, bueno, y ahí estuve 2 años. 2 años y medio que fueron súper demandantes, como le digo, para mí fue como el horno de fuego en el enamoramiento. Y bueno, ya cuando estaba terminando yo esta etapa, iba saliendo del estacionamiento, iba tan afligida yo en mi corazón, y le comento esta oración y le dije a Dios, tú me trajiste aquí, y la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Si tú no quieres, o sea, si es tu voluntad que yo siga aquí, yo voy a seguir por obediencia, porque yo sé que tú me trajiste aquí. Pero si no es tu voluntad, sácame, porque siento que me estoy muriendo por dentro. Mira, hermano, a la semana Dios me está mandando entrevistas. Y fue bien glorioso, porque el lugar donde yo fui a entrevista no existía el cargo en que yo estoy ahora, en este nuevo lugar. Lo llevan a junta directiva, crean la plaza, empiezan a hacer un montón de movimientos. Y voy donde la persona, el gerente de esta institución, y yo solo, antes de salir, yo solo decía: Señor, te pido una cosa, dame gracia. Dame gracia con este Señor. Hermano, hice los exámenes, pero yo ya sabía que ese puesto ya era mío. Sí, sí. Entonces, cuando ya salgo de este lugar, Dios, como les digo, si Dios fue puesto como de gloria en gloria, fue aumentando en conocimientos, en finanzas y en varias cosas. Dios en ese lugar también me dio un carro. Yo no tenía carro, yo le decía: yo quiero un carro, Señor. Y Dios fue añadiendo finanzas, fue añadiendo ideas, proyectos para poder yo comprar el carro. Y ha sido como tan bonito, hermanos, ver todo eso en mi vida, pues, ver cómo Dios ha ido ejercitando como ese músculo de la fe, en el diezmo, en la ofrenda, y también no solo el diezmo y ofrenda, y
al pueblo de Dios se nos demanda la doble milla. Amén. Y muchas veces no queremos pagar ese esfuerzo, no queremos desvelarnos, no queremos que si el jefe nos exige una hora más, puchica, esto es faraónico, me están hostigando en el trabajo, ¿sabe? Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser los mejores, así como yo me gozo mucho y me gusta mucho la historia de Daniel y José. Dice que ellos fueron encontrados los más inteligentes entre todos los consejeros del rey. Nosotros tenemos, pero ¿usted cree que era porque ellos que le venían? No, me imagino que ellos leían, me imagino que ellos estudiaban, me imagino que ellos se dedicaban a la observación también. O sea, debemos ser ese pueblo de Dios entendido en que si queremos estar en lugares altos, junto a gente de eminencia, que Dios nos llama a eso, tenemos que pagar un precio. Y Dios nos llama a todo eso, a ver esa gloria, a estar delante y ser consejero de personas de poder, ¿sabe? Dios nos manda eso, pero tenemos que pagar un precio. Y a todos los jóvenes que están aquí, tienen que pagar un precio. Si queremos buenas cosas materiales, hay que pagar un precio. Y dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente en Josué 1:9, porque hay que ser valiente. Porque hay veces que uno va a querer tirar la toalla, más en asuntos de universidad, más en asuntos de estudio. Dios nos manda a ser un pueblo educado. Y era que yo con esos temas sí me emociono mucho, porque sabe que es la herramienta que Dios usa para levantar a su pueblo. Un tema de educación y un tema de altar de adoración. Mi vida ha sido eso, un tema de educación y de altar de adoración. Entonces, para finalizar, pues, le puedo decir que yo he visto la gloria de Dios en cuanto a ese tema. Ha sido 10, casi 12 años, 10, 12 años de estar en esto, de estar en asuntos de universidad, en asuntos de formación. Y no sé, y estoy como bien expectante, ¿verdad? De todo lo que Dios va a hacer allá en el futuro. Y le quiero cerrar con esto. Hace la semana antepasada me preguntaba mi asistente de la oficina, me dice, Katie, me dice, usted por las historias que me cuentan, siempre ha estado como en actividad. O sea, yo siempre estoy, ¿qué voy a hacer el otro año? Voy a sacar esto, voy a hacer eso. ¿Y sabe lo que pasa? Que me agoté. El cuerpo siente como... hay personas que pensamos que ser súper productivos, si encontramos un espacio muerto no estamos haciendo nada. Y le comentaba yo la pasada que a mí la pandemia me cayó de maravilla porque eso me hizo entender que a veces lo más espiritual es descansar. Quedarse a dormir, eso es como lo más espiritual que uno puede hacer porque el cuerpo demanda descanso. Y él me decía, ¿verdad? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué planes tiene ahora? Entonces le decía yo, ¿sabe qué? Pues eso fue un viernes. Y yo me quedé, no tengo planes para este año. Otros años voy a sacar esto, voy a sacar tanta clase, voy a hacer esto y esto. Pero este año yo no tengo nada. Y llegó el lunes porque me quedé meditando ese fin de semana y le dije yo, ¿sabe qué, Gustavo? Yo he planeado mis cosas, mi vida de repente, bastante. Pero es que sabe que la forma en que yo la he planeado ha sido tan chiquitita y he visto tanto la gloria de Dios que ahora estoy así como que Dios hace lo que querrás. Porque es más glorioso lo que tú tienes para mi vida que lo que yo tengo en mi plan. Porque he visto la gloria de Dios, lo he visto a través de la siembra, los altares de adoración que realmente son poderosos. Diezmar para mí es un evento de júbilo. A mí me encanta, o sea, es una fiesta en mi corazón realmente. Cada vez que puedo depositar diezmo al altar, que puedo depositar una ofrenda al altar, que puedo bendecir a mi hermano. No porque tenga todo el dinero que yo quisiera tener, no, sino que yo sé que Dios está haciendo cosas en mi vida, y como lo decía el profeta José Luis, cuando Dios pide, es porque va a ser algo aún más grande de lo que nosotros imaginamos. Entonces, espero que pues, mi testimonio en alguna manera le haya hablado a su vida. Y me gustaría
como autoridad que soy en este tema, ¿verdad? Le cuento, la maestría que yo saqué fue en finanzas, o sea, todas las cosas en que Dios me ha ido orientando, me encanta ese tema de finanzas. Y yo quisiera pues que las personas que quisieran que yo hablara por ellos vinieran acá. Yo con gusto voy a hacer una oración por ustedes. Tengo ese sentir de Dios, orar por las personas que quieran que yo ore por ellas. Amén. Entonces, ¿ven? A las personas que nos acompañan a través de las redes, Dios les bendiga, nos vemos en la próxima reunión.